Bienvenidos a una nueva sesión de su curso de Swing Trading, Micro Swing por parte de la Universidad de Trading. Para hoy vamos a estar viendo el tema de cómo calcular el riesgo y el beneficio en una operación de micro swing y swing. Bien, entonces lo que vamos a hacer es trabajarlo con las acciones, que es lo principal. Entonces veamos algunas de las, por ejemplo, entradas que nosotros hemos avisado. Lo vamos a calcular. Por ejemplo, trabajemos con el caso, por ejemplo, de AMD. Vamos a verlo directamente. Entonces, cuando tenemos un punto de entrada, digamos, por el tema de la resistencia, digamos que ahí tenemos ya la resistencia y nosotros decidimos entrar en la operación, vamos a calcularlo entonces con la posición larga. Vamos a colocar la posición larga. Entonces la posición larga la vamos a ubicar en, digamos, el precio mínimo de la jornada anterior a donde se va proyectando, por ejemplo, la donde se va proyectando el stop tiene que ser, digamos, en los puntos anteriores. Entonces puede ser en el mínimo de la jornada anterior o en el mínimo de la jornada donde se está ingresando. De ahí en adelante, lo que se debe hacer es buscar 2 veces el riesgo como mínimo. Entonces, si el riesgo, por ejemplo, vamos a redondearlo, digamos a 4. A ver, coloquémoslo en 4. O bueno, dejémoslo ahí en 3.93. Entonces, si el riesgo es del 4%, yo debo buscar como mínimo el 8%. Entonces, digamos que yo entro y cuando ya llevo, por ejemplo, el 8%, ahí ya estaría, digamos, mi posición lista, porque yo debo intentar ganar 2 veces el riesgo. Entonces, esa es una de las posiciones. Bien, ahora, si, por ejemplo, yo veo que la proyección es hasta la zona de 70, pues ahí coloco mi posición y digo, bueno, mi riesgo es del 4%, pero mi ganancia puede ser del 17.86. Eso está muchísimo mejor. Creo que lo más importante es calcular el riesgo. Entonces, ampliemos la gráfica, la vela. Entonces, fíjense, el punto de entrada se genera el día 22 de julio de 2020. Entonces suena la alerta, digamos que yo entro, al día siguiente hace un retroceso, no debería estar, digamos, intranquilo, sino que debería estar atento, ¿cierto? A que el precio, por ejemplo, no supere el mínimo de la jornada anterior. Eso es súper importante, porque ahí digamos que yo debería estar como renunciando al trade, ¿sí? Por la posibilidad de que sea una falsa ruptura y el precio regrese abajo. Esa es una de las condiciones que yo debo tener para proyectar lo que es el riesgo y el beneficio. Ahora, si yo lo proyecto más abajo porque pienso que el precio podría regresar, digamos, a la zona de soporte anterior, que viene siendo justo por aquí, fíjense que el riesgo es del 17.69%. Eso me lleva a mí a tener que duplicar esto al menos hasta el 34%, es decir, hasta esta zona, porque el riesgo-beneficio debe ser como mínimo un 2-1, 1.5-1, todo lo que sea mayor a 1-1. Esa relación tiene que ser mayor de 1-1. Entonces, para una entrada
como es tipo swing o micro swing, yo debo colocar el stop en la zona mínima de la jornada anterior a la ruptura. Y ahí ya puedo proyectar 2 veces el riesgo, que sería, por ejemplo, aquí en esta zona. Pero si veo que hay proyección, por ejemplo, hasta la zona de 70, porque también estudiamos lo que son los precios, pues ahí me da un 17.69%, lo cual me genera una excelente ganancia. Luego el stop yo lo puedo, por ejemplo, mover a la zona del 8%, que ya sería 2 veces mi riesgo. Ahí yo coloco, ahí pongo entonces el stop, básicamente un stop positivo de 2 veces el riesgo, y puedo seguir proyectándome porque cada vez que hace retroceso sé que en esta zona ya tengo asegurado 2 veces mi riesgo. Entonces yo puedo continuar, ¿cierto? Con la proyección a la zona, por ejemplo, de 80. Y fíjense que se va cumpliendo a pesar de los retrocesos diarios. El precio no cae ni siquiera en mi zona de 2 veces el riesgo. Entonces es una excelente forma de realizarlo. Ahí porque se ve, pues se ve que ya sucedió y que está perfecto. Pero vamos a poner entonces el caso de la siguiente resistencia. Vamos a suponer que llega a zona de resistencia y vamos a hacer nuestra entrada a partir de este punto, como ya la habíamos hecho anteriormente. Entonces, colocamos la posición larga, digamos que entramos justo ahí porque está haciendo la ruptura. Entonces, mi zona de stop debería ser el mínimo de la jornada anterior o de esa misma jornada que es donde estoy entrando. Entonces, fíjese que esta posición tiene un 2.71% de riesgo. Quiere decir que si logro hacer, en este caso sería 5.4, ahí ya voy saliendo, ¿sí? Y ahí se cumple el 2 veces a 1, 2 veces el riesgo. Un 2-1 se me cumple justo ahí. Luego el precio abre con gap y me da un 7.63%, lo cual me lleva muchísimo más alto, ¿cierto? Ahí ya estoy cumpliendo con más de 3 veces el riesgo. Entonces es una entrada positiva, es una entrada muy, pero muy buena. Ya lo que yo debo hacer es colocar entonces, subir mi stop, como habíamos dicho, a la zona de 2 veces el riesgo. Es decir, yo lo que voy a hacer es que subo mi posición cuando ya voy en 2 veces el riesgo, con todo y stop, stop positivo, y pues en este caso duplico entonces eh, la posición larga y digo, bueno, entonces si esto va a continuar, lo voy a esperar en el siguiente nivel. Estábamos en 93, entonces podemos proyectar al siguiente nivel, que puede ser o 95 o 100. Digamos que lo ponemos en 95. Entonces este sería un siguiente objetivo para ganar un poco más, pero el precio simplemente regresa. Entonces la posición funciona desde el inicio. Si no se tomó ganancias en 2 veces a 1, se puede tomar ganancia un poco más arriba, pero el stop ya tenía que haber estado arriba en la posición de 2.1, que eso es lo que nosotros estamos buscando y lo que necesitamos. Entonces, es otra posición que termina funcionando. Bien, listo. O sea, ya la tenemos. La siguiente, seguramente es cuando supere este nivel 94.10. Vamos a verlo. Entonces, tenemos la paciencia, esperamos. Fíjense que, por ejemplo, aquí ya en este nivel intenta salir, hacemos la misma historia, es decir, entramos ahí, ubicamos entonces el stop en la misma zona, en el bajo de esa jornada. Eso nos da un 1.60, quiere decir que debemos tener un 3.2 de ganancia, y en esta ocasión no se da porque la entrada o la ruptura
en ese día no funciona y al día siguiente toma nuestra zona de stop. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Posiciones largas con proyección de 2 veces el riesgo. Porque si yo pongo el stop, claro, poco más abajo, digamos en la siguiente zona que fue resistencia, que se podrá volver soporte, pues el stop nunca me toma. Pero igual, aquí yo estoy ampliando el riesgo a 7.19 y yo debería tener una ganancia superior a 14%. Y ahí nunca se ha cumplido. O sea que hasta ahora no se ha dado el resultado. Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta cuando lo trabajamos de esa manera, ¿no? En zonas de resistencia. Veamos otro ejemplo. Cuando hay, por ejemplo, cuando hay zonas como las zonas de ruptura, vamos a aplicárselo, por ejemplo, a esta, donde la tendencia de los bajos, de los altos cada vez más bajos, digamos que se rompe, ¿sí? Entonces la aplicamos de la siguiente manera. Colocamos la posición larga, decimos que nuestra entrada, por ejemplo, es aquí, cuando está saliendo. El stop lo vamos a ubicar ya sea en el bajo de esa misma jornada o en el bajo del anterior. 2,76. Entonces eso nos tiene que llevar un poco más alto, ¿sí? Casi a 6%, y ahí se cumple. A los 2 días siguientes ya yo estoy haciendo 2 veces mi riesgo a partir del punto de entrada. ¿Ven? Entonces, la misma. Entonces, cuando ya voy aquí en 6% aproximadamente, que son 2 veces el riesgo, yo lo que puedo hacer es subir, ¿cierto? Subo mi riesgo, perdón, mi stop justo a esa zona. Ahí es donde lo voy a colocar. Y sigo proyectando a los siguientes niveles. Aquí, por ejemplo, se pudo haber proyectado a 55, a 58. Ahí vamos mirando las resistencias anteriores. Y ahí, por ejemplo, alcanza a dar un poco más, ¿ya? Y ahí lo que debo hacer es seguir subiendo el stop porque ya superé 2 veces mi riesgo, que era lo que yo quería, que eso era lo que estábamos buscando, superar 2 veces el riesgo. ¿Ven? Eso es lo interesante de tomar posiciones largas. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos, y con eso es que nosotros vamos a ir trabajando. Y es lo mejor que podemos realizar, ¿no? Colocar ese tipo de situaciones para las posiciones, digamos, swing y micro swing, teniéndolas en cuenta. Veamos, por ejemplo, este caso. Hoy, ¿qué está sucediendo acá? Este sería una especie de micro swing. Colocamos la línea de tendencia, ¿sí? Entonces, si vamos a entrar con la posición larga, digamos, entramos justo en esta zona hoy, entonces nuestro stop puede estar en el mínimo de la jornada de hoy o en el mínimo de la jornada anterior. Sea cual sea, ¿cierto? El que decidamos tener, vamos a buscar 2 veces el riesgo. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de entrada de 1.44 debemos buscar 2.88. Entonces, ahí estaría. Y esto está muy cerca de la zona de resistencia anterior. Básicamente ahí. O sea que podría estar funcionando ese 2-1. Está muy cerquita, casi 2.67. O sea que tendríamos que esperar a que nos dé un poquito más arriba. Pero ahí está, duplicando 2 veces el riesgo. Por ejemplo, esta entradita sencilla por ruptura de línea de tendencia, que sería para un tipo de micro swing. Por ejemplo, aquí hay otra donde rompe la línea de tendencia. Ahí, entonces digamos que posición larga la tomamos justo cuando va saliendo. Ahí colocamos entonces el stop en los puntos bajos del día anterior. 1.50 sería el stop
y aquí en 3, solamente en 3% ya tenemos la ganancia, ahí en ese punto. Si lo proyectamos a resistencia, sabemos que vamos con 3.64, ya tenemos 2 veces el riesgo, ¿ven? Y esta, por ejemplo, alcanzó a dar 6.76%, pero solo con tener el 3% en ese día ya llevamos relación 2-1 y ya con eso vamos subiendo, ¿cierto? Nuestra cuenta solamente en acciones y mirando cómo funcionan este tipo de entradas. Vamos a tomar otra, cualquiera, veamos. Veamos, por ejemplo, cuál. Por ejemplo, una de la energía superando la línea de tendencia, por ejemplo, ¿sí? Toda la línea de tendencia. Entonces, aquí podemos hacer posición larga de la siguiente manera. Entramos, entonces ubicamos, por ejemplo, el stop aquí en esta zona, la mínima de la jornada anterior, y debemos tratar de duplicar. Vamos a ver si se logra. Sí, completamente se logra. Entrando ahí y con el riesgo, por ejemplo, de que rellenara el gap en vez de continuar. O sea que sigue funcionando. Vamos a ver otro tipo de compañías. Veamos algunas que se pueden trabajar de esa manera. Vamos a medir esta, por ejemplo, con el relleno del gap. Digamos que entramos en esta zona. Entonces, el relleno del gap estaría en 9,20. Esta todavía no ha cumplido porque esta nos tiene que llevar hasta un 18% para poder cumplir con esa regla o con esa norma de 2-1. Veamos, busquemos, por ejemplo, una tabacalera. A ver, hacemos la misma situación, a la línea de tendencia. Entonces buscamos la entrada al superar la línea de la tendencia, justo ahí. Colocamos el mínimo, la jornada anterior o de la misma jornada, tenemos un 1.73. Quiere decir que incluso en el mismo día ya estaba dando la ganancia. ¿Ven? Entonces, incluso llegando a la zona de resistencia anterior, que pudo haber sido esta, ya teníamos la ganancia establecida. Y ya, por ejemplo, acá en esta zona que vamos duplicando, entonces lo que hacemos es subir nuestro stop justo a la zona donde ya estamos ganando para dejarlo continuar. Si toma el stop, ya tenemos 2 veces la relación de ganancia-pérdida. Ya superó la primera resistencia, nos vamos con la siguiente zona de resistencia para ver si llega hasta allá, por ejemplo, ahí, y efectivamente sí lo hace, llega justo a estas zonas y es donde empieza el retroceso. Entonces fíjense cómo la entrada funciona, ¿cierto? Funciona muy bien. Aquí nos dio ya la entrada y funcionó perfecto. Y veamos un último ejemplo. Veamos, por ejemplo, Microsoft. A ver si también funcionó. Aquí teníamos, por ejemplo, la salida de un área de resistencia en 215 aproximadamente. Colocamos la posición larga en el momento en que sale. Ubicamos el stop en la jornada anterior. 1,87, eso nos tiene que llevar a casi 4% y ahí estuvo también perfecto. ¿Ven? Y pues nunca tocó el stop y por el contrario está tratando de continuar. Así que esa tiene que ser la relación
calculando el riesgo, ¿cierto? Y las ganancias generalmente deben ser mayores a 2 veces el riesgo. Eso es lo ideal. Entonces, cuando encontramos los momentos de entrada, encontramos también esa situación, ¿no? Y eso lo podemos también no solamente medir con las situaciones que estamos mirando de rupturas de tendencia, de, por ejemplo, lo que son los mínimos, los máximos, las zonas de resistencia o soportes. En este tipo de situación, por ejemplo, cuando rompe, si colocamos el stop justo en la jornada anterior o en el relleno del gap, tal vez no logremos ese mismo resultado, pero fíjense que en el momento en que yo decido entrar y colocar el stop en el relleno del gap, alcanza a darme 2 veces a 1. Entonces está también funcionando muy, pero muy bien. Así que da una excelente continuación. Hay momentos en que obviamente no se logra, ¿sí? Como todo. Pero digamos que la situación es mucho más favorable eh, eh, cuando la encontramos así, como este tipo de resistencias, lo podemos hacer. Digamos, si el gap no es muy fuerte, pues está como a favor nuestro, ¿no? Porque simplemente lo pongo en la jornada anterior, me da un 3,73, ya sé que lo tengo que llevar por lo menos, ¿cierto? A un 7%. Es decir, casi que en una sola, 2 jornadas, ya yo tengo la ganancia según el cálculo de riesgo-beneficio. Entonces, eso es lo que debemos estar aplicando constantemente cada vez que vemos un tipo de entrada como esta. Bueno, entonces hasta aquí el tema de el cálculo de riesgo-beneficio para nuestras entradas de swing y micro swing. Si hay alguna pregunta, bueno, este es el momento para hacer las preguntas acerca de este tema. Bien, a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. Este es el momento. Bueno, parece que no tenemos preguntas, entonces, listo.